Bienvenido a este segundo encuentro de la serie Entre la butaca y el pizarrón, los usos didácticos del cine. En esta ocasión le vamos a dedicar el programa al análisis cinematográfico. Hablaremos con el maestro Manuel López Monroy, director de la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica, y veremos en detalle qué consiste analizar una película. Significa descomponerla en sus elementos, apreciar aquellos que son necesarios para el análisis de las películas en función de unos objetivos didácticos y aplicarlo a nuestras clases. Es una herramienta imprescindible para que cualquier maestro pueda utilizar con seguridad el cine en sus clases. Saber un poco de cómo fue hecha la película, cuáles son sus elementos más destacados, saber un poco de la vida del director, ver cómo conecta eso con los conocimientos previos de nuestros alumnos y así armar una secuencia didáctica que sea lógica y coherente con los fines de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos. De todo esto y mucho más hablaremos con el Manuel López Monroy. Será una entrevista muy entretenida, así que no te la puedes perder. Hola y bienvenidos otra vez a esta serie de la butaca al pizarrón, usos didácticos del cine. Como les dije en la presentación del programa de día de hoy, tenemos un invitado de excepción, el director de la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica, el maestro Manuel López Monroy. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este programa que trata de analizar las maneras que tenemos los maestros de llevar películas a las clases y en este caso, así como me pasa a mí, el tema es muy cercano porque ya que nos dedicamos a enseñar cine, el uso de películas es algo imprescindible, ¿verdad? Pero antes de entrar a ese tema, coméntanos un poco acerca de tu relación con la docencia, cómo te llegaste a ser maestro, ¿qué es para ti la educación? Sí, bueno, en general, primero como formación, tanto como en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas y también en el entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la Escuela de Cine y la Escuela de Artes Plásticas de la universidad, pues son las dos instituciones en donde yo me formé y pues siempre me interesó el cine, fue un área en donde pues de alguna manera tuve la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, pero también con un gran interés desde el punto de vista académico. Después de estudiar ahí y de tener la oportunidad también de estudiar posgrado fuera de México también en el área cinematográfica, pues al regresar a México estuve en contacto tanto con la Escuela de Artes Plásticas como con el CUEC, y en ambas tuve la oportunidad también de empezar a impartir algunos cursos, en particular en el CUEC de cursos de guión y en el caso de la Escuela de Artes Plásticas en los cursos de producción audiovisual. Actualmente ninguna de las dos escuelas existe porque el CUEC se convirtió en Escuela de Artes Cinematográficas en este 2019 y la Escuela de Artes Plásticas hace unos años se convirtió en Facultad de Artes y Diseño. De modo que bueno, pues por mi propia formación y por mi propio desarrollo profesional, pues fue que me aproximé a las escuelas en donde tuve la oportunidad de formarme y he tenido también pues la oportunidad de intercambiar y de pues regresar a estas dos instituciones algunas de las cosas que aprendí ahí mismo. Y me imagino que ahora siendo director de la ENAC no tendrás tanto tiempo para dar clases, ¿o sí? ¿Sigues dando clases o extrañas dar clases? Sí, sigo dando clases, se me complica un poco, efectivamente los tiempos ahora son difíciles de compaginar, la parte de gestión administrativa, de gestión pues institucional con la parte docente, pero creo que es algo que pues desde luego es bien importante el seguir dando clases independientemente de que se ocupe un cuerpo, una actividad o una responsabilidad directiva. Yo continúo dando clases y pues continúo también formando parte un poco de la estructura de la Escuela Nacional, que entonces era Escuela de Artes Plásticas y que ahora es la Facultad de Artes y Diseño. ¿Y cuáles son aquellas materias que impartes o aquellas materias a las que les tienes mayor cariño? La materia de
guión y de teoría de guión. En el caso de la Escuela de Artes Cinematográficas es en donde pues me siento mucho más a gusto y en donde tengo la oportunidad de pues intercambiar con los alumnos muchas de sus inquietudes. También en la Facultad de Artes y Diseño, digamos el tema general de la producción audiovisual, y ahí el vínculo del cine con, pues con todo, entendiéndolo como un fenómeno visual, es particularmente importante. De ahí también el poder impartir cursos, por ejemplo, de dirección de arte o de animación, es también pues un área que me ha interesado mucho, y también desde hace muchos años es en donde pues he tenido oportunidad de dar clases. Pues apasionante conocer tu faceta como docente, pero ahora háblanos un poco de tu faceta como cinéfilo. ¿Cómo surgió ese amor hacia el cine? ¿Cuáles tus primeros recuerdos de ver películas? ¿Qué películas te consideras que te han marcado? ¿Cuáles son tus películas preferidas o movimientos cinematográficos de la historia del cine con los que más te sientes así atraído? Y yo creo que eso tiene mucho que ver también con la formación generacional, ahora con los estudiantes, tanto en la Escuela de Artes Cinematográficas como en la FAT. Es bien interesante detectar cómo hay películas que generacionalmente los han marcado, porque a veces desde su infancia pues les han permitido tener una aproximación al cine en términos emocionales o en términos temáticos o conceptuales que les interesan, que les llaman mucho la atención y que después ayudan a explicar su interés por el cine. En mi caso es algo similar. Yo tuve oportunidad de vivir un momento en los años 70 en que el movimiento de cineclubs en México fue particularmente importante. Era la mejor opción y en muchas ocasiones era la única para ver cierto tipo de material. El movimiento de cineclubs en la UNAM, en la universidad, fue muy importante. De hecho, lo sigue siendo, pero entonces era particularmente valioso porque era realmente en ocasiones la única posibilidad de ver cierto tipo de material. Desde luego, material importante de la historia del cine. Ahí pues pude ver películas de Chaplin o películas clásicas de la historia del cine, tanto del periodo del cine mudo como de la década de los 30 o 40, pero también algunas películas que estaban prohibidas en México y que solamente a través de los cineclubs de la universidad era posible conocer. Esto se fue ampliando también en la década de los 70 con la apertura de la Cineteca Nacional, que también fue muy importante, y para mi generación, tanto los cineclubs, el movimiento de cineclubs de la universidad, como la apertura de la Cineteca fue algo muy significativo. Creo que a muchos en nuestra generación nos marcó y pues en alguna manera contribuyó a nuestro interés y probablemente hasta nuestra vocación por el arte en general y por el cine en particular. Qué importante es esa experiencia, ¿verdad?, de socializar el cine en un espacio determinado, como puede ser un cineclub o una cineteca, cosa que a día de hoy pues muchos críticos están poniendo el dedo en la llaga, señalando que con la proliferación de plataformas de cine en internet pues se corre el riesgo de perder esos espacios de convivencia a través del cine, ¿no? Sí, se ha modificado, de algún modo sigue estando presente el interés por comentar una película después de haberla visto. Ahora suele ser un poco más limitada ese ámbito de debate. Ahora que a través de las plataformas es muy común ver ciertos materiales en la casa, en el hogar, pues es más limitada el debate y la discusión, pero sigue siendo una parte de la experiencia colectiva del cine. Ahora se platica con los hermanos, con la familia, con la pareja, una película, a veces se debate, a veces se discute con muchísima energía. Y antes esto sucedía de forma un poquito más institucional en los cineclubs, en donde después de las proyecciones había debates también pues culturalmente pues muy comprometidos, que exponían pues cuestiones temáticas, cuestiones conceptuales y con frecuencia cuestiones políticas que pues eran motivados por lo que habíamos visto en la proyección. De alguna manera el fenómeno sigue siendo así, el cine sigue siendo todavía, a pesar que es muy limitado en las plataformas domésticas, sigue siendo un espectáculo colectivo. Uno desea platicar de las películas. Leía un artículo en relación a la película Guasón, por ejemplo, en donde pues comentaban justamente que una de las cualidades de la película es que la gente sale de la película con grandes deseos de discutirla, de debatir sobre lo que vio y de discutir, a veces de pelearse con los demás que hayan visto la película, porque pues despierta este ánimo de una temática que a todos nos interesa, que a todos nos involucra, que es el de la violencia en la sociedad contemporánea.
Y eso es algo que el cine permite de manera privilegiada. Creo que es un ámbito de debate, de discusión bien importante y que lo sigue siendo todavía hasta la fecha. Sí, además es algo imprescindible para lo que nos ocupa en el tema de esta serie, ¿no? Que la construcción de significados y la creación de sentido a través del cine requiere que haya una discusión, requiere que haya una socialización o al menos dinámicas que nos permitan poner en relación lo que vimos en la pantalla con los objetivos de aprendizaje de ciertas temas, de ciertas materias, ¿no? Y bueno, pues volviendo a la educación, en cuestión de buenas prácticas como docentes, ¿qué recuerdas tú de tus mejores maestros? ¿Qué recursos utilizaban? ¿Qué estrategias empleaban? ¿Cómo era el uso del cine en el caso de tus maestros? Bueno, el cine todavía en el momento que yo estudié era solamente el cine se podía ver básicamente en el cine, lo cual sigue siendo todavía un fenómeno y una manera de acercarse al cine privilegiada. Y actualmente efectivamente pues se han abierto muchas otras posibilidades, pero el cine funcionaba ya desde mi época, y estoy hablando de los años 70, la década de los 80, el cine funcionaba bastante como un ámbito de debate y de discusión, en principio temático. Generalmente la primera aproximación de un espectador hacia una película es el tema de la película. Y entonces en algunas materias que tienen que ver con la historia, por ejemplo, o con las ciencias sociales en general, pues era común que se platicara o que se debatiera sobre algunas películas en donde la temática que se exponía en las películas tenía que ver con lo que se discutía. En términos históricos, por ejemplo, pues es curioso, pero todavía se utilizan algunas películas históricas o del periodo romano, por ejemplo, para hablar de la antigua Roma, o películas ambientadas en la Revolución Francesa para hablar de la Revolución Francesa. No hace mucho me comentaban que algún profesor de historia también recomendaba ver Los Miserables para hablar un poco de la Francia del siglo XIX. Entonces, bueno, en principio, y esa es una aproximación que suele darse en el cine, la temática impone de alguna manera, de forma importante, de qué se puede hablar en una película. Pero ya profundizando un poco más, hay, además de la temática, muchos otros factores y muchas otras variables que también son muy enriquecedoras. En mi época, por ejemplo, yo recuerdo que alguna clase de matemáticas nos proyectaban Donald en el País de las Matemáticas, un cortometraje hecho por Walt Disney en los años 50, que a pesar de ser, digamos, un poco superficial en el tratamiento de las matemáticas, pues sí ofrecía una manera muy sugerente, muy atractiva para un niño de primaria, acercarse a ciertos temas que difícilmente se podrían entender o que difícilmente podrían parecer atractivos, temas matemáticos, en una clase. De modo que, bueno, el cine funciona desde muchos puntos de vista, temáticamente, conceptualmente, narrativamente, y cada uno de estos enfoques contribuye, me parece, a entender mejor la realidad, entender mejor la sociedad, y puede ser muy utilizado para un profesor que quiera enfocar su propio tema, la propia temática de sus materias, de sus asignaturas, en el campo cinematográfico. Sí, qué interesante lo que mencionas con respecto a Donald en el País de las Matemáticas, ¿no? Porque genera tal vez una relación afectiva con la materia de matemáticas que en principio puede ser muy fría y muy indeseable para según qué alumnos, ¿no? Entrándole a través del cine puede generar esta relación empática pues más cercana hacia ese tema. Bueno, a continuación vamos a ir a una breve pausa para compartirles una píldora de contenidos teóricos acerca de este tema, y en breves momentos regresaremos con nuestro invitado. El cine, empleado como fuente de información, permite adentrarse en el estudio de la sociedad, conocer culturas diferentes a la propia, formar visiones en torno a acontecimientos pasados, presentes y futuros, así como entrar en contacto con valores, ideas, pensamientos, actitudes y normas. Estos y otros aspectos convierten al cine en un recurso más a disposición no solo del docente, sino también del currículum, a todos los niveles. El cine puede actuar como un recurso didáctico y pedagógico al servicio de la enseñanza. Tras su dimensión lúdica, esconden una faceta formativa, y si poseen las herramientas y criterios adecuados como formación,
y predisposición al aprendizaje se pueden concebir desde otras perspectivas más formales y, en consecuencia, con un objetivo educativo. Hola nuevamente, seguimos aquí en la serie de La Butaca al Pizarrón, entrevistando al maestro Manuel López Monroy, director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Si tienen algún comentario o alguna duda, por favor, no dejen de llamar al teléfono del programa o escribir por correo electrónico. Manuel, regresando a la pregunta anterior, me quedé con ganas de que me comentaras más acerca de tus maestros, cómo te enseñaron a ti el arte cinematográfico, qué recursos utilizaban. Sí, bueno, en la UNAM uno tiene oportunidad de recibir enseñanza de algunos profesores que por distintos motivos resultan significativos en la propia formación. Puedo mencionar algunos de ellos. En la entonces Escuela de Artes Plásticas, un profesor como Gerardo Portillo, que daba clases de ilustración, de dibujo, tenía la capacidad para transmitir no solamente el entusiasmo sobre el área específica que él impartía, sino pues exponía la importancia que tiene el dibujo para entender no solamente toda la visualidad del mundo, para entender mejor la fotografía, para entender mejor el cine, sino incluso mencionaba que el dibujo es una manera de relacionarse con la realidad. Y estos comentarios y esta riqueza de sus clases me parece que ayudan mucho a un estudiante, sobre todo un estudiante interesado en las disciplinas visuales y en particular en el cine, pues le ayudan a uno a entender mucho mejor por qué a uno le interesa ese tema y por qué es valioso y por qué es significativo en la sociedad el reconocer que las actividades artísticas y en particular las que tienen que ver con la imagen y con la visualidad pues ayudan a entendernos mejor y a formarnos mejor como profesionistas. En la Escuela de Artes Cinematográficas, entonces el CUEC, algunos profesores como el mismo Manuel González Casanova, que es el fundador del CUEC, o el maestro Alfredo Yoskovich, por ejemplo, que daba clases de realización, de dirección cinematográfica, pues tenían esta extraordinaria capacidad para vincular el contenido específico de su materia y vincularlo, relacionarlo con otro tipo de actividades. En el caso de Yoskovich, por ejemplo, era bien interesante cómo el análisis que él hacía de una película nos hacía reflexionar sobre aspectos literarios, pictóricos, históricos, sociológicos, que estaban ahí de alguna manera implícitamente planteados y expuestos en la película, y que uno como un alumno o como un espectador ingenuo o todavía, digamos, no bien formado, pues se le pasan desapercibido ese tipo de cosas. De modo que, bueno, pues sí hay maestros que lo marcan a uno y que le ayudan a uno mismo para entender mucho mejor un fenómeno como el fenómeno cinematográfico, tan complejo, tan rico y tan interesante, tan atractivo. Muchas gracias por esos ejemplos extraordinarios, ¿no? Lo que nos acabas de comentar va muy de la mano con mi siguiente pregunta, pues, que es el núcleo central de toda esta serie. Nos consta que haces un uso didáctico de las películas en tus clases, pero una de las cosas que creo que es más importante para nosotros como maestros de cine transmitirles a nuestros alumnos es que el cine no es solo aquello narrativo que vemos cada fin de semana estrenado en las salas comerciales. Hay muchos otros tipos de cine. Existe el cine de documental, el cine experimental, el cine científico, el cine educativo. Entonces, dentro de este gran abanico de posibilidades cinematográficas que hay, ¿tú qué tipos de cine sueles incluir en tus clases y por qué crees que es bueno abarcar toda la diversidad posible de formas cinematográficas? Pues yo creo que hay distintos niveles de abordar el fenómeno cinematográfico. Yo plantearía en términos generales algo que es bien interesante en el caso del cine y que se puede aplicar no únicamente para una escuela de cine o para cursos que tienen que ver específicamente sobre alguna disciplina cinematográfica, sino que el cine puede ser, pues más que una herramienta, un espacio de discusión y de enriquecimiento cultural desde distintos puntos de vista. Pienso en que materias, como mencionábamos hace un momento, que tienen que ver con las ciencias sociales o con la historia, pueden apoyarse en el cine
para poder debatir algunos puntos específicos o algunos temas que puedan ser parte de una estructura curricular relacionada con las ciencias sociales. Pero pienso que también desde otros puntos de vista, como el aspecto plástico, por ejemplo, sobre la pintura o sobre la literatura, en general sobre las disciplinas artísticas, pues el cine también es un espacio privilegiado para replantear y para repensar algunos temas que me parece que son muy pertinentes para cada una de estas áreas. En el caso, por ejemplo, de la Facultad de Artes y Diseño, sé que algunos profesores de Historia del Arte, por ejemplo, suelen auxiliarse de películas en donde, por motivos temáticos, por ejemplo, cuando hay películas sobre biografías de algún pintor o de algún artista, pues estas películas ayudan mucho a que en la clase se debata y se discutan sobre algunos principios del pintor o de la época o de la técnica pictórica que utilizaba determinado artista. Esto también funciona mucho desde el punto de vista de la literatura, por ejemplo, en donde las adaptaciones literarias, por ejemplo, de una novela son también un extraordinario recurso para que en una clase se pueda debatir sobre el autor o sobre la temática de la novela o incluso sobre algunos recursos narrativos que se utilizan en términos literarios y que una determinada adaptación cinematográfica, un director o un guionista haya privilegiado en su lectura de la película. Aquí es interesante plantear cómo el cine en general, por un lado, me parece que ayuda a entender que una película o que una adaptación o una interpretación cinematográfica de determinado fenómeno es justamente eso, es una manera de interpretar el fenómeno. Entonces, mostrar una película en donde que haya sido una adaptación de una obra literaria no solamente ayuda para que un profesor pueda discutir cómo se adaptó esa película, esa obra literaria convertida en una película, sino para discutir cómo esa adaptación es una posible interpretación de la obra literaria. Y me parece que esto es algo bien importante para un estudiante. Otro punto de vista que me parece también bien interesante es que en términos cinematográficos, los espectadores actuales y sobre todo los jóvenes les sucede un poco como algún personaje de Molière que se daba cuenta que hablaba en prosa y no sabía, y entonces estaba muy orgulloso de que hablaba en prosa. Bueno, actualmente los jóvenes utilizan un lenguaje, el lenguaje cinematográfico, por sus teléfonos celulares o por todas estas posibilidades tecnológicas de acceso al lenguaje audiovisual. Lo utilizan, editan sus videos, se envían mensajes a través de YouTube o a través de todas estas plataformas de comunicación y no se dan cuenta que están utilizando un lenguaje, no se están dando cuenta o cuando menos no son muy conscientes de que al hacer eso lo que están haciendo es convertir su realidad en una serie de imágenes en secuencia y darle sentido a esas imágenes en secuencia. Cuando se les hace ver ese fenómeno, por un lado se sorprenden un poco, pero por otro lado lo aceptan de manera muy espontánea y muy natural. Dicen, sí, es cierto, es como otro lenguaje. Hace algunos años en la UNESCO se recomendaba que se enseñara el cine como segunda lengua materna, desde la primaria, asumiendo eso, que es un lenguaje, que es una lengua que también se puede aprender, que se puede utilizar y que se puede incorporar a nuestro bagaje cultural, así como un estudiante aprende a escribir o aprende a dibujar, pues actualmente un estudiante desde la escuela primaria aprende también a comunicarse a través de imágenes en movimiento. Y eso es el lenguaje cinematográfico y eso me parece que es también bien importante a nivel de formación. Muy interesante, Manuel, muchísimas gracias. Y ahora, hablando concretamente de la asignatura de guión o de producción o de las asignaturas que tú impartes, ¿qué tipo de películas has incluido en tus clases o qué actividades realizas a partir de esas películas que incluyes en tus clases? Y bueno, igual hay una gran cantidad de material que es muy rico para trabajarse en la materia de guión. Fundamentalmente las películas que abordan productos literarios y que luego son adaptaciones, pues son un espacio privilegiado para esta actividad. Y esto puede ser desde películas más o menos clásicas. Se puede pensar, por ejemplo, que escritores, sobre todo escritores realistas del siglo XIX, franceses e ingleses, Dickens, por ejemplo, fue un modelo muy importante para Einstein y para algunos de los primeros teóricos cinematográficos, porque el análisis de la manera en cómo estructuraba Dickens sus relatos
fueron utilizados por Eisenstein para teorizar, para plantear algunas de sus teorías más interesantes. Él decía que justamente el cine, y ponía de ejemplo algunos de los trabajos de Griffith, en donde utilizaba el montaje para algunos de sus relatos, y el productor le decía que los espectadores no iban a entender qué es lo que estaba pasando. Es muy célebre la respuesta de Griffith diciendo que lo único que hago yo, decía Griffith, es lo mismo que Dickens hace con palabras, solo que yo lo hago con imágenes. Entonces, esta cita de Griffith es muy utilizada por Eisenstein y pues, por otros autores, porque justamente lo que hizo el cine al principio, cuando menos, era basarse en estructuras narrativas y en mecanismos, en estrategias literarias que habían demostrado ser muy eficaces en el campo de la literatura y que empezaban a utilizarse en el campo cinematográfico. Actualmente, ya desde los mediados de los años 40, 50 del siglo XX, pues el cine ha enriquecido a la literatura y ya hay una interlocución, yo diría, de pares entre la palabra escrita y la imagen, el movimiento, entre el cine y la literatura. Concretamente, bueno, ¿qué tipo de ejemplos se pueden utilizar? Pues desde luego la literatura, sobre todo la literatura realista del siglo XIX, que funciona de manera privilegiada para analizar ciertas cosas. Hay una película francesa de un director, Max Ophüls, que es una adaptación de 3 cuentos de Maupassant y que utilizo yo mucho en mis clases. Son 3 cuentos excelentes en términos literarios, pero la adaptación que se hizo a principios también de los años 50 de estos cuentos en una película que se llama El placer es un ejemplo también, me parece que particularmente enriquecedor de cómo se puede trabajar a partir de la literatura en el cine. Y otros ejemplos relativamente más recientes, como por ejemplo El Padrino, la trilogía del Padrino, es algo que nosotros abordamos mucho en la clase. Estudiamos la obra literaria, que es, en términos literarios no es particularmente lograda, pero que es un ejemplo también de cómo un texto que está estructurando un relato en términos de palabras se puede convertir en imágenes en movimiento. Recientemente se publicó la copia del Padrino, la copia que el mismo Coppola trabajó lleno de anotaciones de Coppola. Entonces es bien interesante cómo ver qué es lo que Coppola advirtió en el texto escrito, qué fue lo que le llamó la atención, qué fue lo que le pareció pertinente y cómo lo convirtió en lenguaje cinematográfico. Entonces, bueno, son algunos de los muchos ejemplos que se pueden poner de cómo se puede trabajar en películas, en obras literarias y en otras herramientas en un curso de guión. Muchas gracias, Manuel. Bueno, a continuación vamos a ir a una pausa de breves minutos, pero si conoces El Padrino o alguna otra de las películas que nos han estado compartiendo en estos minutos, por favor escríbenos tus comentarios y vas a poder participar en la entrega de algunos premios. Si lo deseas, puedes participar en el sorteo de increíbles premios de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, como pueden ser películas o libros de cine. Para ello, nada más te pedimos que resuelvas la siguiente trivia. ¿En qué año fue fundada la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica, antiguamente el CUEC? Y, si sabes la respuesta, contáctanos por correo electrónico, por teléfono o por redes sociales. Al que resulte ganador, le vamos a avisar. Bienvenidos de nuevo a esta entrevista con el director de la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica, el maestro Manuel López Monroy. Manuel, anteriormente me comentabas que cuando tú estudiaste cine, la única manera que había de acceder a las películas era
ir a buscarlas a las salas de cine, a la cineteca o a los cineclubes. Actualmente, pues los maestros tenemos una grandísimas posibilidades para proyectar películas casi en cualquier dispositivo, ¿no? Entonces, tú en tu caso, ¿qué utilizas? ¿Cómo proyectas las películas a tus alumnos? ¿Se las pides que las vean en la casa o las proyectas en la clase? Y si es así, ¿qué condiciones crees que deberíamos de tener los maestros que queremos proyectar películas para que la proyección sea realmente buena? Sí, bueno, actualmente en la Escuela de Artes Cinematográficos trabajamos fundamentalmente en proyección, en videoproyección en los salones, en pantalla, entre otras cosas porque esto permite pues efectivamente recuperar un poco el espectáculo colectivo, la posibilidad de tener un acceso al lenguaje cinematográfico en términos colectivos, aunque sea un grupo de 20, 25 personas, es importante pues tener entonces un poco ese fenómeno, que es el que tradicionalmente hasta no hace mucho asociábamos al cine. Efectivamente, antes la única manera de ver cine era asistir a la sala, trasladarse a la sala, y como comentábamos también hace un momento, la única posibilidad de acceder a cierto tipo de cine era ir a los cineclubs, a las salas cinematográficas, que a veces suponían una excursión de todo un día para poder acceder a cierto tipo de cine. Cuando se platica a los jóvenes que películas como Easy Rider, por ejemplo, estaba prohibida en México y que solamente se pudo ver porque el cineclub de la universidad la anunció y se proyectaba ahí, y pues todos los fans cinematográficos que ya nos ubicábamos porque nos reconocíamos en los distintos cineclubs, nos encontramos ahí ese día. Cuando se inauguró la Cineteca, piensen que la Cineteca Nacional que estaba en Churubusco y Tlalpan, se inauguró en 1974 se presentó ahí una película como Naranja Mecánica, que ya tenía más de 3 años de haberse producido y que era imposible de ver en México porque pues, nuestros atentos y muy profundamente preparados funcionarios decidieron que era una película prohibida y que no se podía ver en México. Entonces yo recuerdo, yo era adolescente en aquella época, haber asistido a la Cineteca Nacional y dimos lo que entonces se llamaba un portazo, porque eran tantos cientos y cientos de personas que querían ver esa película y que sabían que probablemente era la única oportunidad de verla en la apertura de la Cineteca, que entonces, bueno, pues las puertas se abrieron, muchas de ellas se rompieron, porque había muchísima demanda de espectadores ansiosos de ver un tipo de cine que nos estaba negado por el autoritarismo de aquel momento. Entonces, bueno, esto que cuando lo platica uno a los jóvenes de las nuevas generaciones les parece como de ciencia ficción, era algo que se vivía cotidianamente, es decir, la dificultad y en algunos casos la imposibilidad para ver cierto tipo de cine. Ahora, efectivamente, pues se puede ver muchísimo material. No hace mucho tuve oportunidad de dar una conferencia sobre el último tango en París en la Cineteca. Y también algunos de los espectadores en el debate posterior a la proyección decían, bueno, pero pues no entiendo cuál era por qué tanto escándalo con esta película, si es una película que además ya se puede ver en las plataformas en cualquier momento. Pues mi hija, que tiene 15 años, la vio también y también decía, bueno, pues ¿por qué tanto escándalo? Finalmente es algo que se puede ver en cualquier canal, en cualquiera de las plataformas contemporáneas. Entonces, bueno, sí, la manera de aproximarse al cine hoy en día es muy distinta, pero es mucho más rica porque el abanico de alternativas, de opciones, ahora la cantidad de material que se puede ver es enorme, que por un lado es efectivamente algo extraordinario, ¿sí? Cualquier joven ahora puede ver prácticamente todo el cine que se ha hecho en la historia del cine, cuando menos buena parte de las películas más importantes están en YouTube o en alguna de las plataformas, están disponibles, son accesibles. Yo mismo he visto películas mudas que antes eran imposibles de ver, simplemente buscando y rastreándolas, y es posible acceder a ellas, lo cual también paradójicamente ha resultado un problema, porque me platicaba también un estudiante de la Escuela de Artes Cinematográficas recientemente, decía, bueno, el cine nació en 1895, yo nací en 1995, de modo que el cine me lleva 100 años de ventaja. Suponiendo que hay 10 películas que valiera la pena ver cada año, ¿sí? Esto supone 1000 películas que hay que ver. Y esas 1000 películas supondrían varios meses continuos de ver películas, sin dormir, sin comer, y dedicado únicamente a ver cine.
Bueno, objetivamente eso es poco probable, de modo que pues, un joven que ahora tiene un enorme abanico de posibilidades para ver cine está también limitadísimo por su propio tiempo. Y eso es algo que sucede en la literatura o en otros aspectos culturales, ¿no? En el momento en que hay esa extraordinaria riqueza y esa oferta tan grande, pues también las posibilidades de acceder a ese mismo material se vuelven más limitadas. Es un fenómeno del cine contemporáneo, del cine actual, y es un fenómeno que tienen que vivir las nuevas generaciones, pero me parece que hay más de bueno que de malo en todos esos cambios. Claro. Entonces, recomiendas que las proyecciones se hagan de manera colectiva, pero imaginándonos que nos estamos dirigiendo a un maestro que no está tan familiarizado con el análisis cinematográfico, ¿qué recomendarías? ¿Que proyecte toda la película de un tirón o que vaya haciendo pausas y vaya comentando y vaya desgranando la película poco a poco? Sí, en general el modelo que hemos platicado en otras áreas en donde también se discute y se habla sobre cine es el modelo que se utiliza en literatura. Actualmente, precisamente como es mucho más sencillo que antes el acceder a las películas y a los materiales cinematográficos, si bien en la escuela de cine sí procuramos que se vean las películas completas, que se discutan completas y que se puedan analizar completas, en general es mucho más sencillo y generalmente, como sucede con la literatura, lo que se recomienda es que los propios espectadores o los propios estudiantes puedan acceder a ese material por cuenta propia y solamente se retoman algunos fragmentos, se analizan y se estudian algunos fragmentos ya a nivel de clase. Como actualmente es mucho más accesible ese material, pues es un poco el modelo que estamos manejando, ¿no? El modelo que se utiliza en literatura, ya no hay necesidad de leer el Quijote en una clase, sino que pues a un estudiante se le solicita que conozca el material y solamente en clase se aplican o se analizan algunos fragmentos que son pertinentes para el objetivo propio de la clase. Claro. Un poco en cine es lo que ahora estamos trabajando. Y amplíanos un poco más ese concepto de análisis, por favor. ¿Qué tipo de actividades de análisis pides a los estudiantes? ¿Qué herramientas metodológicas utilizan para llevar a cabo ese análisis? Y un maestro que, por ejemplo, no tenga estos conocimientos de cine desarrollados, ¿a qué tipo de análisis podría llegar a aspirar rápidamente y un modelo sencillito? Sí, bueno, hay distintas modalidades y distintas propuestas metodológicas para poder analizar una película. Básicamente yo recomendaría algunas estrategias que se utilizan en literatura y que se utilizan también en artes plásticas. Los profesores interesados en análisis cinematográfico creo que podrían apoyarse en este tipo de estrategias. Básicamente consiste en primero pedir que el estudiante describa lo que vio. En análisis iconográfico, por ejemplo, en historia del arte, una primera etapa, un primer nivel de análisis es simplemente la descripción. En el momento en que el estudiante identifica qué es lo que está describiendo, puede describir simplemente, pues es un personaje masculino, es un niño que vive en un suburbio de una ciudad de Estados Unidos y que encuentra en el patio de atrás a un extraterrestre y se hace amigo de este extraterrestre. Simplemente el describir qué es lo que vio es ya un principio de análisis. Y esto es algo que se utiliza mucho en literatura o en artes plásticas. La descripción aparentemente desinformada, aparentemente desapasionada de un fenómeno, es ya una interpretación, porque ya quien interpreta está seleccionando algunos de los elementos que están presentes y está haciendo menos importante o está dejando de lado algunos otros. Esto, desde luego, tiene que ver con lo que la película le está proponiendo al espectador, pero tiene que ver también, de manera importante, con lo que el propio espectador está dispuesto a ver en la película. Entonces, en principio, pedirle a un grupo de estudiantes o a los estudiantes que describan lo que vieron en una película es ya una primera etapa, es un primer paso para interpretarla. Ya una vez que se hace esa descripción, creo que también es útil el que el profesor les pregunte a los estudiantes, bueno, ¿por qué les pareció pertinente que el personaje esté vestido de determinada manera? ¿Por qué les pareció pertinente? Y ustedes mencionaron que el personaje tiene determinada edad. ¿Por qué les pareció pertinente y no me platicaron otros aspectos que también están presentes? Entonces, el responder ese tipo de preguntas hace que también el espectador, o en nuestro caso los estudiantes, empiecen a responder y empiecen a darse cuenta que ya una descripción, que ya una aparentemente ingenua lectura de la realidad es ya una interpretación de la realidad. Y eso es aplicable desde luego para cualquier
cualquier fenómeno cultural, desde luego para el fenómeno cinematográfico, pero se hace extensivo y los estudiantes llegan a asumir también que se hace extensivo a su lectura de la realidad. Ellos también en su vida cotidiana están interpretando y están apresando la realidad de una manera determinada, en ocasiones muy similar a la del cine. Recuerdo ahora que una de las primeras teorías cinematográficas de algunos de los primeros teóricos, justamente un psicólogo norteamericano, fue uno de los primeros teóricos del cine, escribió un libro que se llama The Photoplay, que no está traducido al español, pero que se considera en algunos casos de las primeras teorías cinematográficas. Básicamente lo que él argumentaba es que el cine era la posibilidad técnica de acceder a un lenguaje que todos los seres humanos compartimos, que es el lenguaje de la mente y el lenguaje con el cual apresamos e interpretamos la realidad. ¿Sí? Cuando nosotros vivimos el mundo, lo vivimos por fragmentos de imágenes, close-ups, planos abiertos, montaje, y eso, decía este autor, eso es lo que permite el cine. ¿Sí? Acceder al lenguaje que todos los seres humanos compartimos y que todos los seres humanos utilizamos para leer la realidad. Cuando soñamos, soñamos con lenguaje cinematográfico. Cuando recordamos, recordamos con lenguaje cinematográfico. De modo que un poco este es parte del principio que ahora aplicamos, y yo les recomendaría a los profesores que intentaran utilizarlo en sus clases y que pues se puede extender a que el estudiante entienda que también su lectura de la realidad, su lectura del mundo, de alguna manera también supone primero una descripción y luego una interpretación. Claro. Y podría haber un tercer lugar que sería la valoración, valorar lo que vemos en función de categorías subjetivas de me gusta o no me gusta, es bueno o es malo. Sí, desde luego, digamos que ya una siguiente etapa que también es bien importante, nosotros la trabajamos mucho en los cursos de guión, por ejemplo, se habla, y hay varios autores que han trabajado sobre este asunto, que una película es un sistema. Es un sistema de significación, es un sistema en donde imágenes, sonidos, relato, estructura narrativa, actuación, colores, composición, todo esto forma parte de un conglomerado, de un conjunto de significaciones que tienen un sentido. Y según este principio, poder trabajar en principio, identificar ese sistema de significaciones permite entender que ese sistema de significaciones es también un sistema de valores, es un sistema ideológico y es un sistema de significaciones. Entonces un poco lo que se plantea son como estas tres etapas, cuando menos en un curso de guión, como normalmente lo trabajamos en la Escuela de Artes Cinematográficas, es entender y describir primero una película como un sistema de relaciones, es decir, hay varias cosas que se relacionan entre sí, colores, formas, composición, temática, estructura narrativa. Primero entonces un sistema de relaciones, luego un sistema de significaciones, cómo esas relaciones de una cosa con otra significa cosas, y finalmente un sistema de interpretaciones, y cómo eso tiene un significado para el espectador, para quien organiza ese material y eventualmente para la sociedad que accede a esa película. Muy bien. Suena muy complejo, parece muy abstracto, pero no lo es tanto. No lo es tanto. Y a continuación van a ver una píldora de conocimientos teóricos que pueden permitir ampliar aún más todo lo que nos ha explicado el maestro Manuel López Monroy. Para este programa te recomendamos Los Soprano, recomendable para maestros de ciencias políticas o sociología. Nos presenta la crónica de la vida cotidiana y de los sucesos personales y profesionales de una familia mafiosa que vive en Nueva Jersey. La mejor juventud, recomendada para maestros de historia del siglo XX, psicología, filosofía o ética. Narra la historia de una familia italiana de los años 60 hasta nuestros días. Pues como acabamos de ver, hacer un buen uso didáctico del cine implica llevar a cabo una labor de análisis cinematográfico que a simple vista puede parecer complejo para aquellos maestros que no estén familiarizados con el arte cinematográfico, pero como bien nos dijo el maestro Manuel López Monroy, no lo es tanto, solo hay que perder el miedo y poco a poco ir practicando y llevando a nuestras clases películas y actividades relacionadas con esas películas para alcanzar unos objetivos de aprendizaje. Y sin duda esto puede llevar a un nivel muy superior
nuestra relación con nuestros alumnos, nuestra práctica de docentes, ¿no? Porque muchas veces le podemos cambiar la vida a nuestros alumnos, Manuel. ¿Has tenido alguna experiencia memorable en tu caso con tus alumnos usando cine, usando películas? Sí, yo creo que hay varios ejemplos, en particular las películas, digo, en el campo de la enseñanza cinematográfica, en las películas en donde se habla del cine mismo, digamos de manera evidente, las películas que hablan sobre las películas, una película como La Noche Americana, por ejemplo, de François Truffaut, o algunos otros materiales, incluso Cantando bajo la lluvia, por ejemplo, películas que tienen un componente autorreferencial, suelen ser muy útiles y suelen ser muy significativas para los estudiantes de cine. Hablan de esas películas como un ejemplo de lo que para ellos fue muy importante, porque efectivamente les dio la oportunidad de darse cuenta que lo que estaban viendo era una película. Esto desde luego, como sabes, fue muy importante, en particular en la década de los 60, en el cine europeo, en particular en el cine francés. Toda esta generación de nueva ola de directores cinematográficos, de nueva ola del cine, que se dio sobre todo en Francia, en donde su propia formación hacía que las películas que ellos filmaban, que en las películas en donde ellos filmaban el cine fuera muy importante. Los personajes hacen referencia al cine, los personajes van al cine, los personajes citan a las películas, y esto a partir de los años 60 en el cine europeo, pues digamos que permeó toda la historia del cine posterior, buena parte de lo que después sería el nuevo cine latinoamericano también, y desde luego el nuevo cine mexicano que se dio a partir de los años 70 y un poco antes, pues también es un buen ejemplo de cómo los cineastas les preocupaba no solamente su propia experiencia como en la sociedad, su propia experiencia cultural, sino que reconocían que buena parte de esa experiencia cultural y de esa experiencia social tenía que ver con el cine. De modo que, bueno, estas películas para muchos de los alumnos del cine, de que estudian cine actualmente, son películas que suelen mencionar como referencia importante. Pero me gustaría hablar incluso de otras películas que aparentemente no están tan directamente relacionadas con el cine mismo, no son tan explícitamente autorreferenciales, pero que evocan la reflexión sobre la cultura y sobre el arte en general. Y que creo que también son muy significativas, y algunos de los estudiantes de cine las han mencionado, autores como Tarkovsky, por ejemplo, en donde sus propuestas poéticas en torno al cine, hay un libro que él escribió que se ha traducido de diferentes maneras, pero que hace alusión a que el cine es una especie de escultura en el tiempo o escultura con el tiempo. Se ha traducido también como esculpir con el tiempo o esculpir el tiempo, y es una serie de reflexiones de Tarkovsky en relación al cine. Me parece que es un libro que, ahora que mencionábamos las posibilidades de algún texto para recomendar, y yo lo recomendaría, está publicado por la Escuela de Artes Cinematográficas y traducido por la propia UNAM, se reedita con frecuencia porque es un libro de referencia importante para cualquier interesado en el cine. Pero mencionaba que, bueno, él como autor, y en particular algunas de sus películas en donde la autorreferencialidad al cine es implícita, pero que también es muy, muy profunda. Una película como Andrei Rublev, por ejemplo, sobre un pintor medieval en Rusia, habla pues del arte, habla de la sociedad, un poco del artista en la sociedad, y habla también de que lo que estoy viendo es una película que me está replanteando las dificultades que en cualquier sociedad tiene alguien que trata de hacer productos culturales o trata de involucrarse con el arte. Una película como Andrei Rublev, que dura 4 horas y que efectivamente requiere un esfuerzo conceptual e intelectual importante para un espectador contemporáneo, me parece que es un buen ejemplo, diría un ejemplo emblemático de cómo un espectador puede acercarse al cine, y si se deja seducir por el cine, pues la gratificación que recibe en términos culturales, emocionales, conceptuales es muy profunda, como puede suceder con otras manifestaciones artísticas como la literatura o la pintura. Es algo similar el impacto que llega a tener en un espectador que se entrega a esta propuesta, a la complejidad de una propuesta conceptual y cinematográfica como el cine de Tarkovsky. Me parece que es muy gratificante. Claro. Y en términos de la recepción, sí que
coincido contigo que puede ser muy similar la recepción entre el cine y la literatura de una gran obra maestra, pero tenemos acá dos posibilidades. Una es aprender en el cine, aprender de las películas, aprender viendo buenas películas, y otra que en el caso de una escuela de cine como la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica es muy obvio, es aprender haciendo cine, ¿no? De las muchas otras cosas, de muchas otras áreas de conocimiento que se tienen que aprender para llegar a hacer una película. De eso, ¿qué nos podrías compartir? Sí, bueno, yo aquí plantearía también dos posibilidades. Desde luego, el interés por el cine hace que un estudiante de secundaria o de bachillerato intente, primero como espectador, digamos, valore y empiece a entender mejor el cine. Pero muy pronto a alguien que le interesa el cine es muy probable que intente hacer cine, que intente utilizar ese lenguaje para expresarse personalmente. Los actuales estudiantes de secundaria o de bachillerato, o incluso de primaria, como platicábamos hace un momento, están ya muy familiarizados con esas herramientas. Sus teléfonos celulares pueden hacer videos y pueden filmar con sus teléfonos celulares películas que hace 20 o 30 años hubieran requerido una infraestructura muy compleja y muy cara para poder acercarse a ella. Entonces, yo les diría que en principio, bueno, si lo que les interesa es el cine, una buena manera de acercarse al cine es desde luego viendo material, pero es sobre todo intentando hacer cine, intentando expresarse con el cine, intentando utilizar el cine como un lenguaje, como una posibilidad de desarrollo académico y profesional. Y aquí me gustaría platicar como la segunda parte, digamos, en principio, pues que intenten contar historias con el cine utilizando su teléfono celular. Hay aplicaciones que les permiten con su teléfono celular editar su propio material, y esto ya es un acceso importante al lenguaje cinematográfico. Pero yo diría que la segunda parte también es interesante. Alumnos de secundaria o de bachillerato piensen en la posibilidad de que si tienen que hacer un reporte de la clase de física o si tienen que hacer un reporte de la clase de literatura, intenten hacerlo en términos cinematográficos, intenten hacerlo con su teléfono celular, intenten producir un texto audiovisual que les sirva, y creo que los profesores más inteligentes lo permitirían y probablemente lo fomentarían, que les sirva para poder presentar sus trabajos escolares, que sus trabajos escolares de matemáticas, de literatura o de cualquier otra asignatura que tengan en primaria, secundaria o bachillerato, que lo entreguen en términos audiovisuales. Me parece que esto es algo que hoy en día es posible hacer, que hace unos 20 o 30 años era mucho más difícil o mucho más caro hacerlo, pero me parece que es una muy buena manera también de empezar a incorporar este nuevo lenguaje, este lenguaje cinematográfico y a su propio quehacer, a su propia realidad cotidiana, y estoy seguro que de esa manera, aunque no sean cineastas, serán mejores seres humanos. Claro. Bueno, Manuel, ahora una pregunta de juego. Si tuvieras la posibilidad de meterte en una película de ficción, tú mismo o tus alumnos, ¿en cuál te meterías así como para observar desde adentro de esta película? Sí, bueno, desde luego ese es un experimento también interesante, en particular en los estudiantes de secundarias y bachillerato, en donde, bueno, se asuman como partes de una determinada película. No hace mucho platicaba con algunos estudiantes también de CCH en relación a la película Roma, que es una película que trata de ambientar una realidad de México en los años 70. Y platicamos, bueno, si ustedes estuvieran ahí en esa realidad, si ustedes hubieran vivido esa realidad, ¿cómo reaccionarían? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo caminarían? ¿Qué comerían? ¿Qué manera? ¿Qué pensarían sobre la sociedad que les tocó vivir? Y después de esa reflexión es bien interesante porque luego se les pregunta, bueno, pues ahora tienen la oportunidad de vivir el presente que tienen en este momento. Y en este momento están viviendo el México del 2019. Entonces, bueno, ¿cómo se sienten en el México del 2019? Cuando ustedes dentro de 20 años hagan una película sobre su experiencia actual, ¿qué es lo que retratarían? ¿Qué cosas les parecerían importantes, pertinentes? ¿Qué enfatizarían de su propia realidad? Y eso les hace ubicar también una realidad que es la que actualmente tienen como vida cotidiana y que es el resultado también de decisiones de una sociedad. O sea, la sociedad en un determinado momento no es algo
que mágicamente no es el producto de algún tipo de magia, es el resultado de lo que la gente ha hecho, de lo que los ciudadanos, de las decisiones que los ciudadanos tomamos, y hacer que un estudiante de secundaria o de preparatoria se dé cuenta de eso, me parece que es algo de lo importante que puede aportar el cine. Magnífico. Pues muchísimas gracias, Manuel. Ya estamos casi terminando, así que en pocas palabras, como si fuera un tuit, para ti, ¿por qué es una herramienta poderosa el cine en las clases? Sí. Bueno, el cine es un lenguaje muy atractivo, es un producto cultural sumamente gratificante desde muchos puntos de vista, y el darse cuenta que esa gratificación, que puede ser emocional, que puede ser personal, que puede ser vivencial, es también intelectual, es también conceptual y es también académica, me parece que es parte de lo que el cine puede aportar. Entonces, pues que no les dé pena de ir al cine a ver una película absolutamente comercial y palomera, porque incluso la película más comercial y palomera les va a enriquecer su propia existencia. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista con el maestro Manuel López Monroy, director de la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios en las redes sociales y acompáñenos para el cierre del programa. Esto ha sido todo por hoy en este programa dedicado al análisis cinematográfico, la herramienta más poderosa que existe para que cualquier maestro pueda hacer un buen uso didáctico del cine en sus clases. Le agradecemos al maestro Manuel López Monroy, el director general de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM y también profesor de la Facultad de Artes y Diseño, el habernos acompañado en este interesante programa. Espero que lo hayas disfrutado mucho y que no faltes a nuestro tercer programa dedicado al cine de ficción. Hasta la próxima.